Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí una vez más para explorar un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante y a veces turbio mundo de los divorcios de alto perfil. Pero no cualquier divorcio, no señor. Hoy hablaremos de los divorcios épicos, aquellos que parecen sacados de una película de Hollywood, donde abogados estrellas se enfrentan a fortunas incalculables y la batalla por la división de bienes se convierte en una verdadera guerra sin cuartel. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente cuando una pareja ultra rica decide separarse? ¿Cómo se divide una fortuna que incluye mansiones, yates, colecciones de arte y negocios multimillonarios? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos y estrategias que se utilizan en estas batallas legales de proporciones bíblicas. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de información valiosa y análisis interesantes sobre temas legales, financieros y mucho más. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Cuando hablamos de divorcios épicos, no nos referimos simplemente a una separación donde hay mucho dinero en juego. Nos referimos a casos donde las fortunas son tan vastas y complejas, y las personalidades involucradas tan explosivas, que el proceso se convierte en un espectáculo mediático. Pensemos en divorcios como el de Jeff Bezos y Mackenzie Scott, o el de Bill y Melinda Gates. Estos no son simples separaciones, son eventos que sacuden el mundo financiero y legal, y que pueden tener consecuencias importantes para las empresas y fundaciones que construyeron estas parejas. La primera pregunta que surge es, ¿cómo se dividen los bienes en estos casos? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como dividir todo por la mitad. La ley varía significativamente de un país a otro, e incluso entre diferentes estados dentro de un mismo país. En algunos lugares se aplica el principio de la comunidad de bienes, lo que significa que todo lo que se adquirió durante el matrimonio se considera propiedad conjunta y se divide equitativamente. En otros se aplica el principio de la propiedad separada, donde cada cónyuge mantiene la propiedad de los bienes que adquirió individualmente antes y durante el matrimonio, a menos que haya un acuerdo prenupcial que diga lo contrario. Ahí es donde entran en juego los abogados estrella. Estos profesionales son los gladiadores del mundo legal, expertos en navegar por las complejidades del derecho de familia y la legislación financiera. Su trabajo es proteger los intereses de sus clientes, maximizar su parte de la fortuna y, en algunos casos, incluso dañar la reputación del otro cónyuge. No se trata solo de conocimiento legal, estos abogados son estrategas maestros, negociadores implacables y a veces incluso un poco actores. Su capacidad para presentar un caso convincente, tanto ante el juez como ante la opinión pública, es crucial. Pero, ¿qué estrategias utilizan estos abogados para ganar la batalla de los bienes? Una de las tácticas más comunes es la valoración exhaustiva de los activos. Esto implica contratar a expertos financieros, contadores forenses y tasadores para determinar el valor real de todos los bienes de la pareja, desde propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias hasta inversiones, acciones y participaciones en empresas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No es tan simple como consultar el valor de mercado de una casa. Hablamos de valorar colecciones de arte con piezas únicas, participaciones en empresas privadas que no cotizan en bolsa, y hasta los derechos de propiedad intelectual de patentes y marcas. Imaginen el costo de una tasación detallada de la colección de coches clásicos de un magnate, o de la valoración de una cadena de restaurantes que opera en múltiples países. En muchos casos, parte de la fortuna está oculta en fideicomisos, sociedades offshore y otras estructuras financieras complejas. Los abogados deben ser capaces de rastrear estos activos ocultos y demostrar que pertenecen a la pareja. Esto puede implicar investigaciones exhaustivas, auditorías forenses y la citación de testigos para que testifiquen bajo juramento. Es como una película de detectives financieros, donde cada pista conduce a otra cuenta bancaria en una jurisdicción exótica. Las sociedades offshore, a menudo creadas con el pretexto de optimización fiscal, pueden convertirse en el campo de batalla principal. Demostrar que esos activos son en realidad propiedad del cónyuge requiere una profunda investigación y la colaboración de expertos en derecho internacional. La dificultad aumenta exponencialmente si estos activos están a nombre de testaferros o empresas fantasma. Otra estrategia importante es la negociación.
Los abogados intentan llegar a un acuerdo extrajudicial con la otra parte, evitando así un juicio costoso y prolongado. Esto puede implicar semanas, meses o incluso años de negociaciones, con abogados intercambiando ofertas y contraofertas hasta llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. Las negociaciones pueden ser tensas y emocionales, especialmente cuando hay décadas de historia compartida y sentimientos heridos de por medio. Se necesita mucha paciencia, habilidad para la comunicación y a veces, incluso mediación externa para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Los acuerdos prenupciales, aunque a menudo se consideran la clave para evitar un desastre, también pueden ser objeto de disputa si se considera que fueron firmados bajo coerción o si no reflejan la situación financiera actual de la pareja. Pero si no se puede llegar a un acuerdo, el caso va a juicio. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los abogados presentan pruebas, interrogan a testigos y argumentan ante el juez porque su cliente merece la mayor parte de la fortuna. El juicio puede durar semanas o meses, y el resultado final dependerá de la evidencia presentada y de la interpretación de la ley por parte del juez. En el juicio cada detalle cuenta. Se presentan estados financieros, correos electrónicos comprometedores, testimonios de empleados y amigos, y hasta expertos que analizan la personalidad y el comportamiento de los cónyuges. El arte de la argumentación se pone a prueba, ya que los abogados intentan convencer al juez de que su cliente es el que merece una mayor parte de la fortuna, basándose en la ley y en la equidad. En estos divorcios épicos, no solo está en juego la división de los bienes, sino también la custodia de los hijos, el pago de la pensión alimenticia y la manutención del cónyuge. Estas cuestiones pueden ser aún más delicadas y emocionales que la división de la fortuna, especialmente cuando hay hijos menores involucrados. La lucha por la custodia puede convertirse en una batalla campal, con acusaciones de negligencia, abuso o problemas de adicción. La exposición mediática y el impacto en los hijos pueden ser devastadores. Los abogados deben ser capaces de mediar entre las partes y llegar a un acuerdo que sea en el mejor interés de los hijos. Esto puede implicar la contratación de psicólogos infantiles y trabajadores sociales para evaluar las necesidades de los niños y determinar cuál es el mejor arreglo de custodia. Se trata de un proceso muy delicado, donde el bienestar de los niños debe ser la prioridad. Los acuerdos de custodia suelen incluir detalles sobre la residencia, el régimen de visitas, la educación y la atención médica. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿quién gana la batalla de los bienes en estos divorcios épicos? La respuesta es que no siempre hay un ganador claro. En muchos casos, ambas partes terminan haciendo concesiones y llegando a un acuerdo que no es exactamente lo que querían, pero que es mejor que seguir luchando en los tribunales. Un juicio prolongado y costoso puede agotar los recursos financieros y emocionales de ambas partes. A veces, llegar a un acuerdo, aunque no sea perfecto, es la mejor opción para evitar más daño. Sin embargo, hay algunos factores que pueden inclinar la balanza a favor de uno u otro cónyuge. Uno de ellos es la existencia de un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial bien redactado puede establecer claramente cómo se dividirán los bienes en caso de divorcio, lo que puede evitar muchos conflictos y litigios costosos. Pero incluso un acuerdo prenupcial puede ser impugnado si se demuestra que fue firmado bajo presión, con información incompleta o si es manifiestamente injusto. Otro factor importante es la conducta de las partes durante el matrimonio. Si uno de los cónyuges fue infiel, abusivo o derrochador, el juez puede tenerlo en cuenta al dividir los bienes. En algunos casos, el cónyuge agraviado puede recibir una mayor parte de la fortuna como compensación por el daño sufrido. La infidelidad, por ejemplo, aunque no siempre tiene un impacto directo en la división de bienes, puede influir en la percepción del juez sobre la equidad del acuerdo. Pero incluso si uno de los cónyuges tiene una clara ventaja legal, el resultado final puede depender de la habilidad y la estrategia de los abogados. Un buen abogado puede encontrar agujeros en el caso de la otra parte, presentar pruebas convincentes y persuadir al juez de que su cliente merece la mayor parte de la fortuna. La capacidad de presentar un caso de manera clara, concisa y persuasiva es fundamental. Los abogados deben ser expertos en el arte de la retórica y en la presentación de pruebas. Y no olvidemos el factor mediático. En los divorcios de alto perfil, la prensa puede jugar un papel importante en el resultado final. La presión pública puede influir en las decisiones del juez y puede obligar a las partes a llegar a un acuerdo más rápido. Los abogados deben ser conscientes de la imagen pública de sus clientes y deben tratar de controlar el flujo de información a los medios de comunicación.
La gestión de la reputación se convierte en una parte integral del proceso. Los rumores, las filtraciones y las noticias negativas pueden afectar la percepción pública y, en última instancia, influir en el resultado del caso. Uno de los aspectos más fascinantes de estos divorcios épicos es la creatividad que despliegan los abogados para proteger los intereses de sus clientes. Hemos visto casos donde se utilizan estrategias legales innovadoras, como la creación de fideicomisos irrevocables, la transferencia de activos a familiares y amigos, y la reestructuración de empresas para reducir su valor. Algunas de estas estrategias rozan la legalidad y pueden ser objeto de escrutinio por parte de las autoridades fiscales. También hemos visto casos donde los abogados recurren a tácticas poco éticas, como la presentación de pruebas falsas, la intimidación de testigos y la difamación del otro cónyuge. Estas tácticas pueden ser muy perjudiciales para la reputación de los abogados y pueden incluso dar lugar a sanciones disciplinarias. Aunque la línea entre la defensa agresiva y la conducta poco ética puede ser borrosa, es fundamental que los abogados mantengan la integridad y el respeto por el sistema legal. En última instancia, el resultado de estos divorcios épicos depende de una combinación de factores legales, financieros, emocionales y mediáticos. No hay una fórmula mágica para ganar la batalla de los bienes, pero los abogados que son expertos en derecho de familia, finanzas y relaciones públicas tienen una clara ventaja. La experiencia, la reputación y la red de contactos son activos invaluables en este campo. Y ahora, después de esta inmersión profunda en el mundo de los divorcios épicos, vamos a resumir los puntos principales que hemos cubierto. Hemos visto cómo se dividen las fortunas en estos casos, qué estrategias utilizan los abogados estrella para proteger los intereses de sus clientes y qué factores pueden influir en el resultado final. Hemos aprendido que estos divorcios son mucho más que simples separaciones, son complejas batallas legales que pueden tener consecuencias importantes para las partes involucradas y para el mundo financiero en general. Son un recordatorio de que incluso las relaciones más exitosas y opulentas pueden desmoronarse, y que cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la ley es justa en la división de bienes en los divorcios de alto perfil? ¿Creen que los abogados deberían ser más éticos en su trabajo? ¿Qué opinan sobre los acuerdos prenupciales? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y valioso para ustedes. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.